Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a La Voz Católica, el programa que los acompaña cada domingo para conocer, reflexionar y compartir nuestra fe católica y conectarnos como comunidad hispana en la diócesis de Knoxville. Los saludan Blanca Prim y el Padre Jorge Mejía. Querida familia, queridos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes en su programa, La Voz Católica. Le damos la bienvenida y les agradecemos inmensamente por permitirnos llegar a todos ustedes en los distintos lugares donde nos escuchan, aquí en la ciudad de Knoxville, en todo Tennessee, en Estados Unidos o en otro país donde nos escuchen. Le damos la bienvenida a su programa una vez más y esperamos que todas nuestras reflexiones nos ayuden en nuestro caminar de fe. Hoy, Domingo de Ramos, en que damos inicio a la Semana Santa, estaremos conversando sobre el Triduo Pascual, que es el centro del calendario litúrgico en el cristianismo y en particular en la Iglesia Católica. Así que sigan acompañándonos. Vamos entonces, como cada programa, de hecho, como cada día en nuestra vida, a ponernos en la presencia de Dios, a pedirle a ese Dios bueno que con su gracia nos esté acompañando siempre. Vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a dejarnos interpelar por la palabra de Dios. Infinitas gracias te damos, Padre, por lo que nos has permitido ver la luz del nuevo día. Bendícenos con tu poder y líbranos del pecado y de las tentaciones. Padre Santo, que durante este día nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones sigan tus enseñanzas. Concédenos brindar una palabra de aliento al que está afligido. Concédenos brindar una palabra de ánimo al que está triste o a aquel que ha perdido la fe y la esperanza. Que nuestros pensamientos siempre sean positivos y llenos de esperanza, pero sobre todo, que todos estén llenos de ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a leer el Evangelio de la Pasión. Lo vamos a leer de forma resumida, la forma breve que la liturgia nos propone. Y recuerden que está tomado del Evangelio de Marcos, el capítulo 14 en adelante. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se prostraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por allí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por allí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos entonces, queridos hermanos, una forma corta de la pasión del Señor. Sencillamente vamos a hacer un pequeño comentario porque durante todo el programa vamos a estar hablando de todos estos días de la Semana Santa. Sencillamente recordarles que es el momento difícil del Señor. Es el momento de miedo, de tristeza, de decepción. Es el momento en que experimenta humanamente hasta el abandono de Dios. Sin embargo, durante esas horas en Jerusalén, cuando Jesús ya no tenía el control de su vida, fue tan fiel a su misión, a la misión de su vida, como lo había sido durante todo su ministerio activo en Galilea. La hora de su pasión y muerte fue en muchos sentidos una forma aún más poderosa del servicio a los demás. El amor que impulsaba su ministerio activo ahora impulsaba su muerte. El amor vivificante de Dios que estuvo tan presente en su ministerio de sanación y reconciliación estuvo aún más poderosamente presente en este tiempo, cuando otros habían tomado el control de su vida de la manera más cruel. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte
Escuchábamos a la cantante católica Atenas con su canción Al contemplarte en la cruz. Padre Jorge, el Domingo de Ramos hay dos lecturas del Evangelio que se contrastan. Primero, la que se lee generalmente afuera de la iglesia, con las palmas bendecidas, donde cantamos Hosana al Hijo de David, que tiene un tono de entrada triunfante. Pero más adelante nos encontramos con un Evangelio que contiene la pasión de Cristo. ¿Nos podría explicar por qué ese contraste y cuál es el significado de la liturgia de este día? Blanca, le recordamos a todos los oyentes, a toda nuestra familia, que con el Domingo de Ramos iniciamos propiamente la Semana Santa. Este domingo es la gran introducción a la Pascua y por supuesto nos señala su contenido, la muerte y resurrección de Cristo. La liturgia de este domingo comienza con la bendición de los ramos y la procesión. Esta es una procesión en honor a Cristo victorioso, de Cristo Rey, que entra en Jerusalén aclamado al grito de Hosana, Señor, sálvanos, que subraya el sentido mesiánico en su entrada triunfal. Hay un momento especial porque tenemos que, Blanca, dar la mayor importancia o el mayor realce a esta procesión y vivirla intensamente, porque esto nos ayudará, por supuesto, a profundizar en el misterio pascual. Por eso es bien importante nuestra participación plena en los cantos, en la repetición de las antífonas y en medio del esplendor de los ramos y palmas, sintiendo en nuestro interior esta marcha sagrada como subida de peregrinos a la ciudad santa, como un acompañar jubilosos a Jesús que entra triunfante a Jerusalén. La celebración eucarística de este día que sigue a la procesión contrasta con el tono jubiloso de esa primera parte de la liturgia al poner su acento en la pasión de Cristo. Sin embargo, ese mismo contraste ilumina el sentido profundo de los misterios que celebramos. Pasión y triunfo de Jesús son un único misterio. El misterio pascual, que es la fuente de nuestra fe y de nuestra vida. La pasión que anuncia y engendra su victoria definitiva, el signo y fuente de esperanza para toda la humanidad. Gracias, Padre Jorge. Y ahora ya situados en la Semana Santa, ¿cuál debería de ser nuestra actitud esta semana? ¿Cómo podemos vivir esta Semana Santa para que traiga frutos espirituales en nuestra vida personal y familiar? Blanca, la iglesia es bien sabia, ¿verdad? La iglesia ha organizado esta liturgia de tal manera que si nosotros seguimos fielmente o preparamos el corazón para vivir fielmente estas celebraciones, la liturgia misma nos va adentrando al misterio de cada una de estas celebraciones. Y entonces la invitación aquí, o la invitación principal es a participar plenamente de las celebraciones litúrgicas de ese día en nuestra iglesia, o de cada uno de los días de la Semana Santa. Esto es como seguir el paso, es como meterse de cierta manera en la liturgia que se está celebrando. Cada signo, cada momento de celebración nos va adentrando en el misterio y nos hace vivir de manera especial cada uno de estos momentos. Esto por supuesto exige, ya lo había dicho, en primer lugar, dejar a un lado nuestras preocupaciones y afanes y por supuesto abrir el corazón al acontecer de Dios en ese momento. De esta manera aprenderemos el auténtico sentido de lo que celebramos. Excelente. Padre Jorge, con estas actitudes que usted describe, entonces embarquémonos en el Tríduo Pascual. ¿Qué días conforman el Tríduo Pascual y por qué este Tríduo es importante? Blanca, el Tríduo Pascual, como la misma palabra lo indica, viene de 3 y está constituido por estos 3 días especiales de la Semana Santa que son el jueves, el viernes y el sábado. El Tríduo Pascual constituye el centro del año litúrgico y también de la vida de la iglesia. Ya lo decíamos, lo integra el jueves, el viernes santo y culmina en la vigilia pascual de la noche del sábado. Esto es como el centro, pues ya lo decíamos, de toda la liturgia de la Semana Santa, como los días principales y es pues donde está esa invitación principal a que participemos de cada una de estas celebraciones importantes para que podamos al final adentrarnos a ese momento de fiesta, de Pascua, de Resurrección. Muy bien, entonces el primer día del Tríduo es el Jueves Santo, ¿verdad? Padre Jorge, este es uno de mis días favoritos de la Semana Santa porque está lleno de significado. Por una parte, recordamos la institución de varios sacramentos y también se lee la lectura de la celebración de la Pascua judía. ¿Nos podría explicar la relación que existe entre la Última Cena y la imagen del Cordero inmolado, así como los sacramentos que se instituyeron? Bueno, ya la mayoría de nosotros ya hemos participado de alguna manera en esta celebración y más o menos ya conocemos la dinámica, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos y vivimos en este momento especial. Recordarles solamente que en este día hay una sola celebración de la Eucaristía y que se hace pues casi siempre en el atardecer, en la que se conmemora la Cena del Señor.
Toda la comunidad cristiana se reúne para vivir la cena pascual que celebró Jesús con sus discípulos el día anterior a entregarse a la muerte. Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan en la misa, es decir, la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre el amor. 3 blancas son las ideas que debemos tener presentes para comprender lo que celebramos. Primero, el punto central de la liturgia este día es el misterio eucarístico, ya lo habíamos dicho. Hoy, como en cada Eucaristía que siempre realizamos en el cumplimiento del mandato del Señor, celebramos un sacrificio, el memorial de la entrega voluntaria de Jesús a la muerte por amor, en el que se realiza nuestra salvación, y un banquete, prenda de su amor y anticipo del que celebramos en el reino. Segundo, en aquella noche en que Jesús celebra con sus discípulos la antigua cena pascual judía, introduce unas palabras nunca oídas que las convierten en una realidad nueva. El pan partido y la copa de la bendición son símbolo y realidad del sacrificio liberador de Cristo y de su presencia viva y salvífica en medio de nosotros. Y tercero, Jesús está presente en el cuerpo roto y en su sangre derramada, proclamando que el amor es el único mandamiento y edificando a la iglesia, muestra la iglesia particular concreta, como comunidad fraterna cuya misión es servir al mundo, llevándole con nuestra forma de vivir la buena nueva que Cristo está vivo. Hay unos elementos importantes aquí en este día blanca que hacen parte de la celebración y en ellos tenemos el lavatorio de los pies, que según la tradición se hace en este día y que su significado es el servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para que le sirvan, sino para servir. Conviene que esta tradición se mantenga y se explique según su propio significado, es decir, es algo que vamos a estar haciendo durante todas las celebraciones de la Cena del Señor cada Jueves Santo. Recuerden que este día también se reserva el Santísimo, es como la adoración solemne, por decirlo así, porque no tendremos Eucaristía, bueno, ya lo explicaremos cuando nos corresponde el Viernes Santo, no tendremos Eucaristía el Viernes Santo, entonces se reserva el Santísimo esa noche y se reserva pues de una manera especial. Hay adoración solemne y se nos invita, ¿verdad?, que podamos acompañar durante esa noche a Cristo allí presente. Padre, así como justamente decía, recuerdo con añoranza que de joven, en Perú, de donde soy, teníamos la costumbre de visitar 7 iglesias, ya que es tradición hacer hermosos altares con el Santísimo. Bueno, y ahora entramos al Viernes Santo. Padre, ese es el único día del año en el que la iglesia no celebra la misa. ¿Nos puede decir qué es tradicional del Viernes Santo y cuáles son los símbolos litúrgicos que podemos apreciar? Blanca ya lo dijo, ¿verdad? Es el único día en la iglesia en que no se celebra la Eucaristía. El Viernes Santo está centrado en la celebración de la gloriosa pasión de Cristo, en donde el elemento central es la cruz como símbolo de salvación. Aunque el silencio y la austeridad dominan la liturgia, no celebramos el misterio de muerte, sino un misterio pascual de paso a la vida. A lo largo de toda la celebración que nos presenta la muerte del justo, que se entrega por amor y es exaltado por Dios hasta la gloria, brilla más la gloria de la cruz que la humillación de la pasión. Unos elementos que recordamos allí, Blanca. El primero es el inmenso amor de Dios puesto de manifiesto en la entrega total de su Hijo. Segundo, el gran valor del hombre y la gravedad del pecado, causas de esa entrega de amor. Y el último, la importancia del camino de la cruz como seguimiento de nuestro Maestro y paso obligado para la luz y la vida. La liturgia de este Viernes Santo consta de 3 partes. Bueno, recordar antes que celebración litúrgica de la Pasión del Señor se celebra siempre después de mediodía. El altar debe estar desnudo, por completo, sin cruz, sin candelabros, sin manteles. El celebrante y los ministros sagrados revestidos de color rojo se acercan al altar y hecha la debida reverencia, se tienden rostro en tierra o se arrodillan y toda la asamblea ora en silencio. ¿Sí? Algo importante. Bueno, entonces sí, pasamos como a los pasos importantes, los elementos de la liturgia de ese día. Lo primero, bueno, ya lo habíamos dicho, no tenemos celebración de la Eucaristía, entonces tenemos celebración de la palabra. Y lo primero, pues, esta parte es la liturgia de la palabra. Lógicamente allí tendremos las distintas lecturas que se hacen ese día. El segundo elemento es la adoración de la cruz. Dice, toda la celebración de hoy está centrada en torno a la cruz, ya lo habíamos dicho. Lo que era un signo de maldición, con Cristo se convierte en el árbol de la vida. Con la adoración de la cruz celebramos ya el triunfo de Cristo, fuente de nuestra salvación. No adoramos la cruz en sí misma, sino aquel que se sacrificó y triunfó en ella. La otra parte ya es la comunión y pues aquí comulgamos la comunión que habíamos reservado de la Eucaristía del día jueves.
Dice, el sacrificio eucarístico y el sacrificio de la cruz son un solo y mismo sacrificio. Por eso terminamos la acción litúrgica participando del banquete del Cordero, sacrificado con el pan consagrado ayer. Qué hermosa es nuestra liturgia, Padre. Y bueno, por fin llegamos a la celebración más importante del año, que es la Vigilia Pascual, y que es una misa con mucha acción, Padre, ya que se leen numerosas lecturas, cantamos el Gloria nuevamente, se realizan bautizos de los catecúmenos y se reciben en la Iglesia Católica a los candidatos, miembros de otra fe que luego de un periodo de formación son recibidos en plena comunión con la Iglesia Católica. Padre Jorge, ¿podría compartirnos un panorama de lo especial de esta noche? Blanca, ya lo decía, es quizás el acontecimiento grande, así grandioso, festivo que vamos a tener durante todo el año y sobre todo con mucho significado para nuestro caminar de fe. Podríamos decir que casi toda nuestra fe está centrada en ese misterio pascual, ¿verdad? Que está dado por la muerte y resurrección, y pues aquí vivimos plenamente ese momento de resurrección, y por eso esta liturgia y esta celebración está tan llena de vida. Esta noche es noche de vela ante el Señor. Las lámparas han de estar encendidas en manos de los fieles para que se asemejen a todos los que esperan el retorno del Señor, y así, cuando venga, los encuentre vigilantes y los haga sentar a su mesa. La vigilia que los cristianos celebramos en la Pascua está cargada de símbolos. Entre la noche y la aurora, las tinieblas y la luz, celebramos el paso del caos al orden de la creación, de la esclavitud a la libertad, del desierto a la posesión de la tierra, de la muerte a la resurrección, del pecado a la gracia. Esta noche nos enraizamos en Dios, fuente de la vida. A lo largo de ella reencontramos la alegría perdida de la fe, la esperanza y el amor renovados. Gozo y gratitud a Dios llenarán en esta noche nuestro corazón, y nuestra celebración resplandecerá de alegría, porque esta es la noche santa de la humanidad resucitada, de la creación iluminada y renovada. La vigilia de esta noche consta de 4 partes. La primera de ellas es el rito de la luz, y en este rito de la luz encontramos la bendición del fuego. De su llama encendemos el cirio pascual que representa a Cristo, la luz que ha de iluminar nuestro camino. Ya seguimos con la procesión y aclamación de Cristo como luz. Cantamos allí el pregón pascual con júbilo, que es nuestra gratitud a Dios y nuestro asombro por su grandeza, por su gran amor para cada uno de nosotros. Y ya pasamos a la liturgia de la palabra. Blanca nos decía ahorita que leemos muchas lecturas ese día. Todas esas lecturas nos cuentan la historia de la salvación. Allí en esas lecturas podemos encontrar plenamente la historia de la salvación, es decir, todo el proyecto de Dios a la humanidad resumido en esas lecturas. Entonces eso es algo especial, y por eso tratamos de que se lean todas esas lecturas ese día. Luego de esa parte de la liturgia de la palabra pasamos a la liturgia bautismal. Dice, en la noche de la Pascua se bautizaban los catecúmenos, que se han preparado debidamente para ellos. Luego de ese momento especial de la liturgia bautismal pasamos a la bendición del agua, que ha de ser utilizada en la fuente bautismal y con la que hoy se asperge a la asamblea. En ese momento renovamos nuestras promesas bautismales. Y la última parte, la liturgia eucarística. Como ya hacían las primeras comunidades cuando la vigilia pascual comenzaba al caer de la tarde y terminaba de madrugada, concluimos la celebración con la Eucaristía, en la que se actualiza el triunfo pascual de Cristo. La iglesia hecha presente en la comunidad cristiana reunida es llamada a la mesa que el Señor ha preparado a su pueblo con su muerte y resurrección. Cristo ha resucitado, y resucitado lo recibimos en la Eucaristía. Padre Jorge, creo que es importante. ¿Cuál es el impacto de ese gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con nuestra vida cristiana ahora? Blanca, más que la explicación es la invitación a que podamos vivir plenamente estos momentos de fe, de vida de la iglesia, pues y lógicamente que están afectando nuestro caminar diario. Recordarles, queridos oyentes, que en estos acontecimientos que nosotros celebramos, en estos sacramentos, por decirlo así, está el origen de todo lo que nosotros creemos. Nuestra vida de fe está centrada en esos acontecimientos de muerte, resurrección del Señor. Es decir, que allí está nuestra fuente. Lo decía Blanca cuando nos hablaba de que leemos las lecturas el sábado de la vigilia pascual. Y yo les decía que ahí en esas lecturas leemos toda la historia de la salvación. Y cuando nosotros leemos la historia de salvación, es decir, Dios que sigue aconteciendo y Dios que sigue acompañando a su pueblo.
que no se cansa de acompañar, que no se cansa de estar junto a su pueblo. Entonces estos acontecimientos nos recuerdan eso y nos hacen volver otra vez al camino de sentirnos salvados por Dios en el caminar de nuestra vida. Por otro lado, estos acontecimientos también, por ejemplo, todo el acontecimiento de la pasión, el impacto que causa en nuestra vida es que el sufrimiento continúa. No estamos exentos del sufrimiento y ese sufrimiento, querido o no querido, siempre va a estar en la vida del ser humano. Pero en el momento del sufrimiento, lo decíamos allí cuando explicábamos un poquito lo del Viernes Santos, Jesús no pierde su visión, no pierde su misión, no pierde su tarea, no pierde el horizonte a qué está llamado. Y aún en el sufrimiento, la misión se lleva a plenitud. Entonces el sufrimiento de nuestra vida es un llamado también a que en medio del sufrimiento nosotros también podemos llevar a plenitud nuestra tarea y ser generadores de amor incluso en el sufrimiento. Realmente lo que nosotros celebramos no es el sufrimiento, sino que el sufrimiento fue paso para la gran victoria, el sufrimiento fue el paso para la vida. Entonces muchas veces nuestros sufrimientos, muchas veces nuestros momentos difíciles en nuestra vida realmente son paso para generar nueva vida y para generar de alguna manera tranquilidad y felicidad en nuestro caminar. Entonces eso también es bien importante que lo recordemos. Bueno, y hemos llegado ya al final del programa. Esperamos haber podido contagiarlos de nuestro deseo de invitarlos a vivir una Semana Santa con mayor profundidad, en la que nos encontremos con Jesús y lo acompañemos en su pasión, muerte y resurrección, así como Él nos acompaña siempre en nuestra vida. Me han pedido invitar a nuestros oyentes a participar del grupo de estudio bíblico por la aplicación de WhatsApp, conducido por la señora Isidora Sánchez de la parroquia Todos los Santos en Knoxville. Este grupo se conecta por WhatsApp a las 6:45 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, todos los miércoles. Es una gran oportunidad para aprender a leer la Biblia, a reflexionar, compartir y hacer oración. Así que los interesados en participar, enviar un texto o llamar al 865-963-7216. Otra vez, 865-963-7216. Y donde se encuentren, les deseamos a cada uno una bendecida Semana Santa y gracias otra vez por su sintonía. Será hasta el próximo domingo en La Voz Católica. Una vez más, muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos y esperamos de verdad que todas estas reflexiones, todas estas enseñanzas que nosotros hacemos les hagan mucho bien y sobre todo que los animen a participar plenamente de cada una de estas celebraciones. Un bendecido día para todos y les envío la bendición desde aquí. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.